¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este que es el rinconcito donde tomamos un café en 12TV. Hoy tenemos una visita de lujo. Se llama Cristina Rodes y tiene que ver con el mundo de los hoteles, pero no quiero dar más datos porque eso se lo vamos a preguntar a ella. Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Cristina tiene que ver con el mundo de los hoteles, punto suspensivo. A partir de allí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues una larga trayectoria en el mundo turístico realmente. Mis primeros pasos fueron realmente en agencia de viajes, en tour operador, incluso en el aeropuerto estuve trabajando y luego he tenido distintos ámbitos profesionales y para ya los últimos casi 17 años estar al frente de hoteles, como directora de hotel. Para la gente que no te conoce, Cristina Rodes es nacida en Alicante. ¿En qué lugar de Alicante? En Alicante ciudad, Alicante, sí. ciudad. ¿En qué barrio? Mi familia es de la zona de Orihuela y de la zona de la Vega Baja, pero yo soy nacida aquí en Alicante, pues en la Plaza de los Luceros, muy céntrico. Oye, muy Sí. bien. ¿Y Sí. a qué colegio fuiste? Jesús María, Jesús María. Colegio de Monjas a Jesús María. Bien. ¿Qué recuerdo tienes de aquella época? Muy bueno, la verdad es que bien. La verdad es que el colegio con la época de monjas, que más la cuestión de que si las monjas, no sé qué, pero yo tengo unos buenos recuerdos y una buena educación que me ha servido para el futuro, para la base y para trabajar mucho, la verdad. Me enseñaron muy bien. ¿Tiene Cristina todavía amigas de aquella época del colegio? Sí, dos muy buenas amigas que seguimos manteniendo contacto regular. Así que bien, la verdad es que bien. Que algunas veces se reúnen y pasan. Mira, la vieja costumbre, ¿no? Porque ahora es con el ratón. Las reuniones ya estoy hablando del álbum de fotografías. Sí, de vez en cuando hay reuniones de estas de promociones y bueno, pues intento escaparme cuando puedo y si no, pues hay muchas compañeras, mucha gente por Alicante que se ha quedado en Alicante y que las ves por la ciudad. Cristina, por la simpatía que nos estás regalando, me voy a tomar atribuciones de puro abuso, como que soy, ¿no? ¿A qué jugabas cuando eras niña? Pues mira, una de las cosas que recuerdo con más cariño es yo quería ser periodista. Oye. Y recuerdo haber hecho en el colegio, que entonces no se hacían, en nuestra época no se hacían tantos proyectos y trabajos extraescolares como se hacen ahora son todo proyectos, aparte de estudiar, en aquella época era realmente aprenderte la lección y ya está, ¿no? Y me acuerdo que hice un periódico en el colegio, hace muchos años. Estamos hablando de Jesús María. Sí. Hice un periódico con noticias y eso a mí me gustaba mucho. Luego lo que pasa es que por cuestiones, pues al final no me pude marchar a estudiar fuera de Alicante y no estudié periodismo por ello, pero era una de las cosas que me gustaba. Y a la hora de jugar con tus amigas, de encontrarte con tus amigas, porque en aquella época, que no hace mucho tiempo, o sea, bueno, dicho, unos cuantos más. Pues jugábamos en la calle. Ahí estamos. Era época de que jugábamos todavía en la calle. No había consolas, no había Play, no había No, para nada, no había ni Barbies, era la Nancy, que ha vuelto a resurgir y era la Nancy en aquella época. Pero yo recuerdo más, era la época de jugar en la calle, en todos los veranos largos, de jugar en la calle de abajo donde yo vivía, y sí que habían coches, lógicamente, pero no había ni la inseguridad, ni el miedo, ni la situación que hay ahora y jugaba pues con los vecinos de las 2 o 3 edificios que teníamos al lado y los vecinos de la calle y jugábamos a la calle, a correr, a escondernos, al escondite, a explorar por ahí, sí. ¿Añoras aquella vieja época? Hay una época para cada cosa, yo sé que es una época bonita y a mí lo que me sabe mal a lo mejor es que la situación que hay ahora, lo veo con mis hijas, lo viven de otra manera y era una época más sencilla y posiblemente igual de divertida o más. Ahora realmente vivimos una época en que pues tanta información, tanto consumo, tantas actividades que tienen los niños y tantas cosas, al final es tanto que es difícil centrarse en disfrutar de una cosa y antes con mucho menos disfrutabas posiblemente el doble. Hablaste de las chicas. Interpreto que tienes 2 hijas. Sí, tengo 2 hijas, una de 13 años y una de 9. ¿La de 13 años qué se llama? Rebeca. ¿Y la de 9? Cristina. La Rebeca es compañera de mi hijo. Exacto. De Santi. No, desde chiquitines. Sí, de chiquitines, desde el Colegio El Faro, ¿no? Del Colegio El Faro. Del Colegio El Faro. Cuando recuerdas tus juegos en la calle con tus amigas y amigos, muchos. Y amigos, y muchos. Y ves a tus hijas, ¿no te entra un poquito de nostalgia? Es decir, ¿cómo me gustaría que por lo menos un fin de semana mis hijas
jugaran a aquellos juegos. Sí, lo que pasa es que, como digo, al final todo evoluciona y uno lo piensa, pero tampoco te paras detenidamente a comparar porque los tiempos son distintos, entonces tampoco podrías volver hacia atrás, aunque quisieras. Aquí, yo creo que hay que ir siempre mirando hacia adelante. Lo que sí que es cierto es que hay que mirar hacia adelante manteniendo unos ciertos valores y educación que se te ha inculcado, que tú intentas inculcar a tus hijos, aunque los tiempos sean distintos, lógicamente. Valores que nos han inculcado. ¿Qué valores te inculcaron tus padres? Pues uno importante era el respeto y la educación hacia, lógicamente, la familia, los demás que tenías alrededor. Eso era una de las cosas que más se inculcaba, el pensar que cada uno tiene una opinión, respetarla, el valorar que no todo el mundo tiene las mismas condiciones o las mismas opiniones, ¿no? Y eso es una de las cosas que más recuerdo. El esfuerzo también, el esfuerzo que se hacían mis padres por trabajar y yo por estudiar, y cómo te inculcaban el que para salir adelante pues uno tiene que esforzarse, cada día ser mejor y cada día trabajar y esas cosas son las que uno intenta inculcar a los hijos, sobre todo en estos momentos que hay tanta cosa alrededor, que lo tienen todo muy fácil. Yo es curioso porque mi hija la mayor a veces me dice, bueno, pues no ha sacado muy buena nota, o algunas que les cuesta más que otras. Y yo, claro, bueno, pues depende del esfuerzo que haya hecho, pues así, bueno, pues te tienes que esforzar más, no es posible que esto sea así. Y a ella muchas veces le sorprende como tiene compañeros a lo mejor que dicen, ¿no? Y tal persona ha suspendido 3 o 4, o no ha presentado un proyecto del trabajo, o no ha traído los deberes. Y le sorprende que digo, ¿y qué te ha dicho? No, pues su padre no le han dicho nada, o le han comprado móvil, o no que tenga que ser un castigo como tal, pero que ella misma se da cuenta de la diferencia. Y a lo mejor no una presión férrea que hay en casa, porque cada uno pues, es consciente de las capacidades que tiene. Yo intento serlo al menos de las capacidades que tienen mis hijas a la hora de estudiar, a la hora de sacar los trabajos, los proyectos, las asignaturas que más le gustan, unas más que otras. Pero sí que vean que nada es regalado, ni nada es gratuito. Como yo les digo, yo trabajo, mi padre trabaja y vosotras, vuestro trabajo es el salir adelante y el tener unos... Vuestro trabajo es estudiar, y sacar los deberes y el formarse para el día de mañana, pues hagáis lo que queráis hacer, pero al menos con una formación básica ahora. Perdóname que retome el tema de los valores que nos dejaron nuestros padres y pusiste el acento en el respeto. ¿Es difícil inculcar esos valores, transmitir esos valores hoy a nuestros hijos? No es difícil, yo creo que el problema es que muy poca gente los transmite, porque eso lo ves. Yo lo digo sobre todo ahora, cuando son más pequeños a lo mejor pasa menos, aunque sí que lo ves muchas veces en las reuniones de padres, cuando vas con los profesores y ves lo que es como una comunidad de propietarios, pero en el colegio. Sí. Y ves como la gente está muy centrada en sí mismo y a lo mejor vas allí y solo quieres saber mí. Y a ver, si estamos en una reunión conjunta es el conjunto. Y si uno tiene un problema, o un niño tiene un problema, o el padre tiene un problema con el niño o el profesor, pues es cosas para una cuestión aparte, ¿no? O por ejemplo en el instituto, con el cambio de haber pasado de un colegio a instituto, que tienes todo el tema de que, bueno, pues que hay menos control, de que si los niños están más descontrolados. Yo creo que no, yo creo que desde luego en el colegio, en el instituto que está mi hija, yo estoy encantada con la supervisión que tienen de los profesores, y lo que veo en esas reuniones a las que vamos de padres es que todo lo contrario, lo que piden es ayuda a los profesores, porque los propios padres en muchas de las ocasiones son los que les pierden los respetos y le transmiten a los hijos que no tienen por qué hacer el respeto. Prefieren a lo mejor darle la razón a un hijo y digo, mi hija, si tú no has aprobado este examen es que no has estudiado. Así de sencillo, a lo mejor no has estudiado lo suficiente, has estudiado pero no lo suficiente. O estudiaste mal. O estudiaste mal, que es otra de las cosas que hay que comprobar, pues yo digo, pero no es culpa de que el profesor lo explique mal. A ver, habrá profesores que expliquen mejor y otros que expliquen pues de otra manera, eso está claro, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Pero sí que te das cuenta que muchas veces ese entorno, no hay que pasar de haber tenido hace muchísimos años el miedo al maestro, como ahora tampoco hay que pasar con que me los eduquen mis hijos en casa. Yo me acuerdo cuando mi hija, la mayor, nació, mi marido, que es inglés, decía, digo, pues me hacía ilusión llevarlas a mi colegio, pero no estábamos en esa zona que nos tocaba y entonces había que hacer mucha historia con los papeleos. Y yo decía, bueno, pues ¿dónde la llevamos? Y mi marido decía, a los hijos se les educa en casa. La educación se da en casa, la formación se da en el colegio. Y a mí me quedó eso grabado. Y digo, tiene toda la razón del mundo.
Es que yo con tu marido tengo que tomar un café. Pues cuando quieras te lo mando a que venga un rato a pasar la tarde con vosotros. ¿Sabes? Yo soy profesor de matemáticas en Argentina. Sí. He ejercido durante 15 años. Y uno de mis profesores de matemáticas me enseñaba una frase de pedagogía. Me decía, la mayoría de los padres dicen que la escuela es el segundo hogar, pero se quedan cortos. La frase está incompleta. La escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela. Exacto. Entonces sí se cierra el círculo. Me imagino que estás más o menos por esa línea. Sí, por eso le decía que la educación, las bases de la educación, el fundamento de la educación de las personas se crea en la familia y en la casa. Y en el colegio pues se acompaña lógicamente de una formación y luego un entorno donde los niños tienen que convivir. Ya empiezan a aprender cómo convivir con otras personas, con otros niños de su propio entorno, cómo juegan en equipo. Todo eso es la complejidad y lo que acompaña al colegio, pero yo creo que lo más importante es transmitir esa educación desde casa. Y yo creo que, bueno, lógicamente, pues los padres vamos todos muy de cabeza intentando compaginar la vida laboral, que eso es otra película para otro programa, con la conciliación de la vida laboral, sea hombre o mujer, con toda la vorágine que llevamos de las necesidades, los esfuerzos del trabajo y más en tiempos de crisis, las exigencias, ¿no?, en las empresas, con todas estas actividades que los niños tienen, más toda la vida social que todos intentamos tener, es complicado el dedicarle ese tiempo a lo mejor a todo el entorno, ¿no?, familiar. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? No creo que tampoco sea una cuestión de que la gente no quiera, es que a veces es complicado y es como otro trabajo. Es decir, tú tienes un trabajo y tienes un trabajo que es educar a los hijos y educar el entorno de la familia, y educar en la sociedad en la que se tienen que desarrollar, y es un trabajo continuo. Y hay un trabajo más, porque no es sencillo armar el puzzle, ¿eh? Y el trabajo de educar a los hijos también se basa en trabajar juntos. Claro. Con tu pareja para transmitir un solo mensaje. Claro, sí, eso es la tercera pata, ¿no? Exacto, porque venimos de familias distintas, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que congeniar para saber cuál es la escala de valores que le vamos a transmitir. Estar de acuerdo, sí, en el mensaje que se transmite. Es que no es fácil. Sí, es complicado, la verdad es que es un tema muy complicado. A lo mejor antes era más fácil porque el entorno era más cerrado, era más local, la apertura a la información, todo era mucho más limitado en nuestra época de niños, ¿no? Y ahora es inmersión en la información, en la comunicación, en todo, y realmente pues bueno, pues es complejo. Antes era hacer las tareas con la enciclopedia y hoy con el ordenador y el doctor Google que te copia-pega, Wikipedia. que te soluciona todo. Con el doctor Wikipedia, sí. Y estás en Jesús María, terminas tus estudios en Jesús María y luego... Estudié la carrera de turismo aquí en Alicante. Ajá. En Alicante. Y bueno, al primer año ya enseguida empecé a hacer prácticas en una agencia de viajes, en un tour operador, en una mayorista, y ya me quedé trabajando los 2 años de carrera. Trabajaba por las mañanas y por las tardes estudiaba. Empecé muy pronto. Y ya comenzamos ahí un poco a perfilar lo que es Cristina hoy. Sí, más o menos, sí. Tu relación con el mundo del turismo. Sí, ya empezó ahí. Yo con 18 años prácticamente ya estaba trabajando. Y ya compaginaba el trabajo con la carrera, el estudio de la carrera, y entonces trabajaba para la agencia de viajes y el tour operador que trabajaba en el aeropuerto, que no era ni el antiguo aeropuerto, no había más que una mínima terminal que ya ni existe. Cristina, sí. Y claro, estando en el mundo del turismo, pasar al mundo de los hoteles es simple, ¿o no? Sí, a ver, como en todo hay una especialización. De hecho, en la carrera, una vez que llegas al tercer año, porque es una diplomatura, ahora ya han hecho la licenciatura, pero cuando yo estudié la diplomatura, el último año elegías si las prácticas, digamos, o te decantabas más por agencias de viajes o hoteles. Son distintas cosas, no tiene nada que ver. El mundo de los hoteles es una gestión empresarial pura y dura, donde entran muchos ámbitos. Yo siempre digo que me venden 2 trabajos por el precio de uno, porque realmente tú entras a gestionar un establecimiento donde tienes, por un lado, las habitaciones con una complejidad o no, por ejemplo, limpiar las camas, unos equipos que tienen que hacer la llegada de los clientes, la parte administrativa, la facturación, las reservas, y luego tienes
la parte de restaurante, por ejemplo, pues en el caso de mis hoteles en los que he trabajado siempre ha habido restaurante, ha habido cocineros, ha habido banquetes, entonces claro, yo no he tocado un plato en mi vida. Y no he tocado un menu engineering, ni he hecho una minuta, ni una carta, ni he desarrollado un escandallo de un plato. Entonces, son dos cosas muy distintas que intentas coordinar dentro de un propio hotel. Entonces, no es tan fácil como parece. Dentro del mundo de la empresa o la industria turística, que a mí me gusta llamarla así, porque realmente es una industria y tiene la importancia de una industria, son distintos ámbitos. Y haber trabajado en uno no automáticamente te prepara para trabajar en el otro. Yo de la agencia de viajes, que no tenía nada que ver con hoteles, empecé en el mundo de hoteles en el Hotel City San Juan, lamentablemente cerrado hace unos años, en el departamento comercial y eventos. Y de ahí luego ya fui gestionando otras cosas. Y entonces, bueno, pues aprendes como todo. Entonces hay un ámbito similar en que, bueno, pues no deja de ser una industria que específicamente se dedica al turismo, con lo cual lo principal es la orientación al cliente, el servicio y la atención, sea por una parte u otra, y eso es lo más similar, y que curiosamente lo que estás haciendo, pues no, pues estás en una agencia de viajes, es reservando viajes y todas las vacaciones para hacer feliz a la gente de la mejor manera posible, y estás en un hotel, pues estando que la gente esté a gusto, esté satisfecho y que uno cumpla sus expectativas, ¿no? ¿Y en estos momentos en qué hotel estás? Estoy en el hotel hacia Alicante, by Marriott. Ah, muy bien. Una experiencia nueva. Bueno, en este hotel llevo 6 años ya. ¿El mundo del hotel siempre es el mismo o cada hotel tiene sus características? Dentro de los hoteles, a ver, la gestión es similar, en lo que gestionas equipos humanos, en la que gestionas unas partes, como digo, administrativas, financieras, de organización, técnicas, porque bueno, pues luego aprendes un montón de cosas. Digo, a mí nadie me ha enseñado a ser ingeniera, y tienes que aprender un montón sobre maquinarias, mantenimiento, máquinas preventivos que se estropean, todo lo que hay que hacer, por ejemplo, de industria, todo el tema de la regulación, de los controles. Toda esa parte tampoco te la enseña, entonces llegas allí y a ver, se ha roto, no sé qué, pues vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Pues ¿esto qué es? Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de restauración, pues todo el tema de la higiene alimentaria, del control de la seguridad alimentaria, todo este tipo de cosas, de cómo hay que almacenar los alimentos, el no romper la cadena del frío, una serie de cosas específicas a cada hotel. Luego, más o menos, los hoteles son todos una gestión similar, depende de cuántas instalaciones tengan, la complejidad por el tamaño o por el número de instalaciones que tenga. Pero no es lo mismo un hotel pues, que no tiene piscina, a uno que sí que la tiene, o el que tiene gimnasio con el que no lo tiene, o el que tiene salones de convenciones y de congresos al que simplemente son habitaciones y ya está. Ahí va escalando un poco la complejidad. Ahora, me está contando, el restaurante, la cadena de frío, que se te rompe, qué sé yo, una tubería y hay que solucionarlo, ¿cómo sacaste tiempo para atender todo esto e incorporarte a la asociación provincial? Sí, como presidenta de la Asociación de Hoteles. Pues hombre, con muchos equipos de gente que ayudan y colaboran, la verdad. Porque hoy eres la presidenta. Sí, exacto. Bueno, en los últimos 4 años, de hecho tenemos elecciones dentro de poco y... Sácame una duda. Tú antes estabas formando parte del equipo del anterior presidente. Sí, exacto. Yo estaba con el anterior presidente, que era el director del Meliá, Javier Luri. Él se marchó a Benidorm a llevar unos hoteles de allí, de su compañía, y entonces automáticamente, pues de estar de vicepresidenta, pasé a ser presidenta durante el primer año, hasta que luego hubieron las elecciones, y bueno, pues la verdad es que ya me presenté. ¿Fuiste reelecta en el 2011? Sí, justo. En 2011, 2010 creo que fue, son 4 años. O sea que tienes mandato hasta el 2014. Hasta junio, hasta junio de este 2014. año. Este año ahora convocaremos dentro de un par de meses elecciones y ya veremos quién se presenta y quién está. ¿Ganas de seguir? A ver, es un trabajo que al final pienso que defiende los intereses del destino. Lo primero que tenemos que defender todos es el destino, porque si vienen los clientes a nuestros municipios, nuestra ciudad, como es provincial, pues es Alicante, es Elche, es Alcoy, es Campello, es Santa Pola, y bueno, pues donde tenemos establecimientos, ¿no? La asociación lleva muchos años, la asociación lleva
pues creo que es desde el año 70 y pico funcionando, son muchos años de asociación provincial. Lo que pasa es que también al aunar diferentes establecimientos no es tan fácil como solamente pues un tipo resort. Aquí tenemos hoteles urbanos, casas rurales, hay apartamentos, hoteles de 4, de 5, en ciudad, en playa. Es como que se diluye un poco, ¿no?, las funciones y la labor, pero al final lo que intentamos defender es el destino y hacer que vengan los clientes, y una vez que vengan aquí ya cada uno ofrecerá sus atributos en cada hotel para pues captar su cliente lógicamente de la mejor manera posible. Entonces sí, hombre, es un trabajo, hay que pelear mucho para que al final la gente se dé cuenta del potencial que tiene, y al final en una provincia como es Alicante, donde sí, hay zonas lógicamente más, como puede ser Elche, que son más industriales, o el interior como Villena, pues que son más agrícolas, pero en muchas partes de Alicante y algunos de los otros municipios el turismo es lo que más PIB aporta a los municipios, y como tal hay que tenerlo en cuenta. El turismo es transversal y cuanta más gente venga, pues lógicamente más favorece a otros sectores, el comercio, la restauración, los taxistas, que haya movimiento en la ciudad, ¿no? Entonces, pues intentamos defender sobre todo eso. Yo soy fiel creedora de defender los destinos. En mi época, de cuando estaba en otros hoteles, también estaba en la asociación, estaba de vocal, estaba de portavoz. Considero que en grupo es más fácil luchar por los intereses comunes de un sector, ¿no? Y que en grupo y unidos todos tenemos mayor fuerza para conseguir los objetivos. Pero soy muy torpe, no me quedó claro. ¿Tienes ganas de seguir? ¿Te presentarías a la reelección? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, esto es una primicia. Sí, bueno, Cristina dice que se va a presentar a la reelección. A ver si hay compañeros que tengan interés, pues será cuestión de todos. Yo creo que sí, porque tengo un equipo. Hablábamos antes de cómo saco esto, pues lógicamente mi equipo humano en mi hotel me apoya mucho, sí, me apoya por supuesto, ya digo, en un hotel pues el 75% es el personal, no hay la mano de obra no producimos, lo que hacemos es satisfacer las necesidades del cliente, pues desde la persona que limpia, a la que prepara los desayunos, a la persona que friega los platos, al de mantenimiento que arregla la avería, y el personal de recepción que da la bienvenida al cliente, y una administración que está funcionando. Entonces realmente es un equipo el que pone todo este engranaje en marcha en un hotel para que mañana yo abra la puerta siempre está abierta, no se cierra 24 horas, ¿no? Pero que esté todo en orden para cuando el cliente llegue, abra la puerta de su habitación y esté todo en perfecto estado. Entonces ese equipo es importante y es la fuerza de los hoteles. Y luego a nivel de asociación, pues mi junta directiva, compañeros de otros hoteles, que entre todos dedicamos nuestro tiempo para sacar temas adelante, solucionar problemas cuando hay, y al final defender los intereses, no solo trabajar en la promoción del destino y que venga gente pues aquí a Elche, ya digo, a Campello, a donde sea, con las distintas administraciones con las que trabajamos, pues bien sea el Patronato Municipal de Alicante o la Costa Blanca Provincial o la Consellería, para las acciones promocionales, orientarles un poco por dónde están los clientes, pero si no, pues temas necesarios, pues bien de cuestiones de legislación, cuestiones de problemas, pues cuando hay problemas de seguridad, para mejoras de seguridad o de limpieza o de necesidades del sector. Entonces hay un buen equipo, evidentemente yo soy la cabeza y soy la foto, pero hay un equipo detrás de mí importante que cede su tiempo, y lo cedemos gratuitamente y voluntariamente por defender nuestro sector a capa y espada. Dicho esto con todo respeto, ¿cómo se hace para decirle que no a una presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles que tiene tu fuerza, que tiene tus ganas, que tiene tu entusiasmo, que tiene tu inteligencia, y si faltaba algo, que tiene tus ojos? Muchas gracias, qué detalle. Pues se dice mucho que no, dice mucho que no. Yo creo que precisamente la asociación ha estado muchos años, pero cuando las cosas iban bien, como que todo va bien, y bueno, pues todo es un poco happy, ¿no? Y se trata de realmente la pena del potencial que tenemos una ciudad como por ejemplo Alicante, ahora específicamente hablando de Alicante, y que no seamos, yo siempre lo he dicho, la Niza de España. Eso es penoso que no sea así, y que pasen muchas cosas en la ciudad por una falta de, a lo mejor, de visión de futuro, o alejan con medio, corto y largo plazo, lógicamente, como en cualquier proyecto y como estamos acostumbrados a trabajar en las empresas. Yo trabajo con un corto, medio y largo plazo, con planificaciones, con los recursos que tengo, tanto de personas como económicos, y las cosas que tengo que hacer cada día para mejorar, y es una lástima. ¿Y con los pies en la tierra? Pues sí,
con lo que se puede hacer, lógicamente, pero hay cosas que son, y yo que llevo muchos años en el sector, pues ya digo que trabajé en el CIDI, mi primer trabajo en hotel fue en el 88, con lo cual hablo de hace muchos años, y que estemos en Alicante todavía sin un palacio de congresos. Lo del CIDI es una lástima, ¿no? Sí. O que la zona, por ejemplo, de cuando hablamos de la zona del marítima, la fachada marítima, el puerto, pues no tengamos una zona bien desarrollada, con una oferta de calidad, con una imagen, que eso lo hayamos dejado perder en una ciudad con las pocas que hay como Alicante, que vive en la playa, al lado del mar, porque ni siquiera Valencia lo tienen, la ciudad no está. Nosotros es que nos lo hemos comido, con la climatología, con el aeropuerto, y que todavía hablemos y digamos, no, es que tenemos una ocupación anual de un 60%, de un 50%, eso es anual, significa llenar julio, agosto y el resto del año no. Es una lástima. Yo creo que yo soy muy autocrítica y siempre dicen, es que siempre vemos lo peor, los mismos alicantinos vemos lo peor de nuestra ciudad. Ya, pero yo lo que veo no es lo peor, sino me da pena lo que no hacemos. Correcto. Y que los clientes cuando vienen de fuera, bien sean nacionales o extranjeros, y sabemos que el cliente de Madrid pues adora nuestra costa, y el internacional pues hay muchísimos que también, ellos mismos lo dicen, que qué pena las cosas que nos faltarían, que con un poco más realmente todo lo que podríamos conseguir de ser pues el número uno en muchas cosas. Y entonces sí, estoy acostumbrada en estos 4 años que me han dicho, a lo mejor no me dicen que no con las palabras enteras, con las 2 vocales, pero las vueltas que damos se dan muchas vueltas para conseguir algo, cuesta mucho conseguir. Me estoy quedando sin tiempo, se me ha volado el tiempo de tomando un café con Cristina. Cristina, no quiero cerrar esta conversación sin hacerte una pequeña batería de preguntas y respuestas de temas que hacen a la ciudad de Alicante. ¿Es Alicante realmente un paraíso terrenal? ¿O lo decimos nosotros que estamos enamorados de esta bendita tierra? No es un paraíso terrenal. A ver, se vive muy bien. Yo que he vivido en el extranjero, en Londres concretamente, es una ciudad cómoda, es una ciudad con un tamaño muy adecuado, pequeña pero que tiene de todo, con suficiente vida. No ser crítico, está muy bien, pero podría ser mucho mejor. Y yo creo que yo lucharé para que lo sea. Depende de nosotros que se transforme en ese paraíso. Todos tenemos que colaborar, esto es una cuestión de los propios ciudadanos, lo que nosotros mejoremos para los de fuera lo estamos mejorando para los ciudadanos, y en eso tenemos que ser más críticos la ciudad y los ciudadanos, el defender realmente nuestros intereses de una ciudad más limpia, con mejores comunicaciones, con una fachada marítima que dé gusto pasear por ella y que no la veamos muchas veces en las situaciones que se encuentra. Todo esto es para los alicantinos y deberíamos defenderlo los primeros. Te dije que yo soy muy torpe. En pocas palabras, explícame para que yo lo pueda entender el tema del AVE y las lanzaderas. Bueno, esto es que yo me lo tomo no a risa, porque intento no es un tema de risa, pero tren ya había de Madrid. De hecho, el tren de Madrid es el más rentable de la ruta de Renfe mucho antes de que llegara el AVE. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el AVE llega a la ciudad, acortamos casi 1 hora de tiempo, con lo cual, bueno, pues el AVE también ha mantenido, que esto hay que tenerlo en cuenta, si el AVE hubiera puesto los precios que ha puesto en cada ciudad cuando ha estrenado la línea, no tendríamos los pasajeros que tenemos. Como ha mantenido unos precios muy competitivos, sigue teniendo mucho volumen. Entonces, pero la realidad es que de los viajeros que llegan a Alicante en el AVE, pues solamente, no me sé las cifras, pero la mayoría, un porcentaje mayor, va fuera de la ciudad, bien al norte, bien al sur. A las poblaciones costeras tenemos un turismo residencial muy amplio, toda la zona de Torrevieja, Nogales, Orihuela Costa, Santa Pola, y hacia el norte, Altea, Javea, Calpe, Denia, Benidorm, lógicamente. Entonces hay una parte que tienen que llegar a sus sitios de destino, aparte de, lógicamente, con lo que es Benidorm, con los turistas que tiene Benidorm para el cliente nacional. Entonces, el que ocurre es que, bueno, pues que se tendría que haber planificado antes de que llegara el AVE, el que al haber una estación intermodal, en teoría, que es lo que iba a haber en su momento, que no se pudo hacer por las cuestiones económicas o de acuerdos o no, que hubieran unas conexiones rápidas para que la gente luego pudiera llegar fácilmente a su destino, y eso no lo hay. Nosotros no somos técnicos, no podemos decir cuáles son los problemas por los cuales o los que no. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues hay que favorecer el que una infraestructura tan moderna en una ciudad que nos da esa modernidad tenga la posibilidad de acceder al resto de la provincia, y Alicante ejerza como capital en ese aspecto, lógicamente sin tampoco crear una situación que ya bastante el tráfico es malo en Alicante. Entonces, bueno, pues la diferencia es que estamos un año más tarde hablando de esto, cuando el AVE
llegó en junio del año pasado. Y esto es lo triste, que es lo que pasa con muchas cosas en Alicante, que lo vemos a posteriori, en vez de haberlos planificado con muchísima mayor antelación. O como el tema del aeropuerto, a mí me hablan del AVE, yo pongo el aeropuerto en contraprestación. No puede ser un aeropuerto con casi 10 millones de pasajeros, que estamos entre el cuarto y el quinto en volumen de España, y que no haya una conexión rápida con la ciudad, que no haya una conexión de tren con la ciudad que pueda favorecer el que estas interconexiones, por ejemplo, de AVE para el resto de España, ¿no? O una conexión rápida que no tenga que ser con autobús. Pues son cosas de planificación a largo plazo y a priori de cuando haces unas megas infraestructuras con una inversión que nos merecemos, por supuesto, pero con a largo plazo. Dialogaba con Vicente Seba, el presidente del Festival de Cine de Alicante, y le preguntaba, la Ciudad de la Luz en Alicante, si es bien gestionada, ¿se puede transformar en el Hollywood de Europa? Igual, yo soy prudente en lo que entiendo, y yo hablo de hoteles, que es lo que entiendo, o hablo de turismo, que es lo que entiendo. Creo que en su momento, cuando, como en todas las empresas, los impulsos de la apertura y el impulso que lleva una instalación cuando se abre, lo mismo que un hotel, es cuando tiene que tener la publicidad adecuada y la gestión adecuada para haberlo convertido y haberlo hecho. Por las razones que fueran, eso no se hizo así. Ahora yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque tenemos muchos competidores igualmente en el tema audiovisual, con otros países que compiten lo mismo que nos pasa en el turismo. Es decir, tienes unos estudios en Malta, hay otros estudios en distintas zonas y bueno, el planteamiento de cómo estaba ejecutado a la hora de hacerlo con subvenciones, pues desde luego no ha resultado. Para nosotros es una lástima, un gran proyecto como había de los proyectos que se hicieron pues en otras ciudades de nuestra comunidad, han dado un resultado excelente y han atraído visitantes y ha servido como un revulsivo para mejorar la ciudad, y aquí ha sido todo lo contrario. Es una lástima que tengamos unas instalaciones que han costado una millonada y estén cerradas. ¿Los hoteles han superado ya la crisis o están en camino? No, para nada. En nuestra asociación hay cadenas como es la mía, pero hay mucho empresario individual que cada día se pone en la recepción y que no tiene 30 empleados para él solo y que trabaja muy duro. Lo que hemos intentado es mantener los establecimientos abiertos. No puedes tener un hotel cerrado, todos tenemos unas hipotecas grandes y unos costes, imagínate lo que cuesta una casa, pues esto multiplícalo, ¿no? Entonces hemos conseguido mantener las empresas, mantener los empleos, y lo que se trata es ir recuperando un poco el que tengamos más ocupación, en que podamos rascar un poquito más de tarifa en verano si tenemos buena ocupación, para que la gente pueda vivir un poco planificando el futuro realmente. Ni siquiera ni haces de millonario ni haces de rico, ya digo, hay muchas empresas pymes en hoteles, muchísimos en nuestra provincia, que son hoteles pequeños del propio dueño, que Hotel de Villena, La Salvadora, él es cocinero y al mismo tiempo su mujer está en administración, y de esos hay muchos todavía. Entonces no puedo decir que la crisis se ha superado, sí que puedo decir que se ve un pequeño atisbo de ir mejorando y de ir saliendo de ese agujero tan grandote que había, ¿no? Y bueno, pues sí puede ir mejorando y podemos mantener cada día el negocio abierto y pagar los salarios y conseguir pagar los impuestos y todo lo que hay, es bastante logro para nosotros. Me dijiste que te vas a presentar para la reelección. Veremos. Veremos. Cuando se abran las candidaturas ya decidiremos lo que hay. Porque te falta hacer ¿qué? ¿Qué objetivo? Mucho, me faltaría hacer mucho, colocar a Alicante en number one. Pero un objetivo fundamental. Es decir, este es el sueño, este es el centro de la diana de mis objetivos. No es tan fácil como eso, no es tan fácil, porque yo puedo plantearme objetivos si fueran mi consecución, como yo me los planteo dentro de mi empresa como responsable que soy de mi hotel. Yo tengo unos objetivos de gestión, tanto económica como de instalaciones. Pero cuando no depende de uno, sino que depende de otros organismos, bien sean administraciones, bien sean otros sectores, es difícil plantearse unos objetivos. Sabemos a dónde queremos, que es mejorar la ciudad, mejorar los municipios, mejorar la gestión, el que siga aportando esa riqueza, que mejoren los niveles de empleo y que ayude a otros sectores, y eso sería nuestro objetivo. Para eso necesitamos mejorar muchas cosas. ¿Los organismos y las instituciones colaboran, ayudan? En algunas cosas sí.
En otras cosas no tanto. No es una cuestión económica, nosotros siempre lo decimos cuando hablamos, por ejemplo, del icono de la zona de la entrada o arreglar la zona de la entrada de Alicante, o el icono que sea un polo de atracción, como tienen muchísimas ciudades, que es como se compite hoy en día en turismo. Es que hay que ver cómo la evolución, lo mismo que hablamos de los niños jugando en la calle. Sí. No me podría plantear el decir, es que voy a vender mi hotel y con eso tengo bastante. Hoy en día la gente se mueve por otros conceptos y otros objetivos y otras expectativas. Y van a un sitio porque hay algo y luego ya disfrutan de todo alrededor. No es suficiente tener la oferta complementaria gastronómica y museos y un castillo. Desafortunadamente ahora ya no es suficiente, lo era hace muchos años. Entonces, realmente en cosas que podemos trasladar, por ejemplo, el tema de la promoción, en eso sí, qué destinos son los que más estamos notando que hay clientes, qué manera, con los pocos recursos que haya, invertirlos de la mejor manera para sacar un mejor rendimiento y obtener un mejor resultado, pero hay otras cosas pues que son a muy largo plazo y desafortunadamente las administraciones llevan unos tiempos que no son consecuentes con la situación actual que tenemos. En las empresas las decisiones se toman, ya digo, corto, medio y largo plazo, pero de un día para otro, 2 días, 3 días, una semana. Las administraciones les dan muchas vueltas y los plazos siguen siendo muy largos. Para todos los conceptos, no solamente para el tema del turismo, pero nosotros lo vivimos en el día a día. Cristina Rodes, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Se llama Cristina Rodes, es la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles en Alicante. Tiene mucha fuerza, tiene muchas ganas. Dice, cuidado, no nos confundamos, Alicante no es un paraíso terrenal, depende de nosotros que lo sea. Hay que trabajar todos los días para que eso sea una realidad. ¿Le gustó? Estuvo bien el café, ¿no? Es un placer dialogar con gente que tiene ganas, que tiene empuje y que está enamorada y apasionada por Alicante. Nos vemos cuando ustedes lo dispongan en este rinconcito de 12TV para tomar un café. Gracias.